Los invasores. Seres extraños provenientes del espacio. Destino: la Tierra. Propósito: ignorado. Nelson Polanco los ha visto. Todo comenzó una noche en un camino solitario cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Se detuvo en un antiguo bodegón abandonado, tan fatigado que no podía seguir el viaje. De pronto vio descender una misteriosa nave entre la bruma. Ahora Polanco sabe que están aquí y de alguna forma debe convencer a un mundo incrédulo de su existencia. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Los Invasores. ¿Cómo concluye todo? ¿Cómo se termina el caso? El objeto, así como empieza a temblar, a vibrar, se empieza a escuchar ese ruido raro, como a cadenas, como chirrido, como dicen ellos, se empieza a mover, se va hacia atrás, unos 5 o 6 metros de distancia más o menos, se retira, se va hacia atrás y se empieza a elevar. Se empieza a elevar, y en un momento me dice Dora, de gran observadora de todo lo que sucedía, dice, ¿y cómo van a pasar? Porque estaban los eucaliptos, estaban las plantas. Entonces dice que el objeto cuando iba subiendo iba arrancando todos los gajos, ramas de árboles, todo, o sea, se hacía paso, ¿no? Iba arrancando, se escuchaba incluso cuando quebraban los gajos, grandes ramas de eucaliptos que caían al piso. Ese objeto se empieza a elevar, en un momento se queda en el cielo a unos 20, 30 metros de altura aproximadamente. Ellos ven que empieza como a rebotar, ¿no? El globo, ¿sí? Empieza como a rebotar, como si fuera una pelota, y en un momento desaparece. Cuando empieza a rebotar en el cielo, desaparece. Eso es interesante, ¿ves? Porque eso ya no lo tenemos en cuenta, no tenemos, tendríamos que andar muy profundamente en la casuística mundial ya para escuchar este relato del rebote del objeto. Por ahí creo en mi memoria tener un caso también como que es una especie de saltimbanqui el objeto, pero esto ya es raro. Y sigue rebotando, ¿y cómo desaparece? Desaparece, en uno de esos rebotes desaparece. Ah, ahí desaparece, sí, no se va. No. Empieza a rebotar, pim, y en uno de esos rebotes ellos no lo ven más. Desaparece de la vista. Ahora, cuando ustedes estuvieron en el lugar que hicieron la reconstrucción y la investigación in situ, ¿qué notaron? ¿Dónde estuvo el aparato? ¿Qué notaron? Sí, había evidencias físicas. ¿Por ejemplo? La primera es que días antes había llovido en el lugar. Sí. Y había algodazal, había barro todavía en algunos lugares. Incluso había algunos charquitos. Y en el lugar donde estaba el objeto se encontró como una zanja. Como que el objeto cuando se va hacia atrás, que ellos lo ven que va hacia atrás, sí, orada toda esa parte. Un surco. Sí, como un surco, exactamente. Bastante ancho, de 1 metro, calculo 1,10 metros de distancia más o menos. Sí. Era como si una pala hubiese sacado toda la tierra. Sí. ¿Sí? Lo más sorprendente es que la tierra no estaba a los costados. Directamente la tierra no estaba. O sea que es como que la absorbió el objeto. Sí, se la llevó. Claro, se la llevó. Sí, se llevó toda esa tierra. Y otra cosa notable, cuando nosotros llegamos, como había habido un temporal antes, una lluvia, unos días antes, pensamos que había habido temporal porque había ramas de eucaliptos tiradas, típico de un temporal y más de un lugar donde hay ya muchas plantas. El relato de Dora es que todas esas enormes ramas de eucaliptos las había arrancado el objeto cuando empieza a subir. Claro. Raúl nos contó exactamente lo mismo. Cuando ese objeto empieza a elevarse, se empezó a hacer camino entre las ramas de los árboles. O sea, no era obstáculo
Exactamente. No eran obstáculos, o sea que ese globo, porque claro, después volvimos al relato inicial. Si era un globo, era como algo muy, ¿cómo decirte? Sobre la contextura del objeto, el material que estaba hecho el objeto, que ya nosotros no sabemos, nunca vamos a saber de qué estaba hecho ese objeto, pero parecía tan frágil, porque ellos incluso dicen que parecía que estaba vivo, como que respiraba y latía, que hubiera hecho un despegue de ese tipo. Claro. Eso es lo que nosotros también está bien, muchas veces con Alcides pensamos, digo, pero ¿cómo? Si era tan frágil que parecía como una tela, eso, y era tan resistente o fuerte el material para que arrancara. Es una demostración también, Luis, también de un poderío, ¿sí? Eso lo hemos visto. Bueno, tenemos incluso algunos antecedentes. Por ejemplo, acá en el Parque San Martín de la Plata, en una de las huellas, Horacio Riquelme, que me acompañó a hacer la investigación in situ, encontró también todos los gajos donde estaba uno de los bordes de la huella, encontró al lado de una plantación de un pinar que había, encontró todos los gajos secos y arrancados. Y sin ir más lejos, el caso de Tolosa, que donde también hubo un descenso de un humanoide allá en el año 74, en las afueras de La Plata, está toda la parte donde el objeto levanta vuelo, pegado al sauce, donde prácticamente lo achaparró todo, lo quemó y estaban todas las hojas achaparradas, quemadas. O sea, el hecho de que el ovni esté al lado de una vegetación no le impide hacer lo que tiene que hacer. A nosotros muchas veces, Nelson, nos han objetado huellas que están prácticamente como metidas abajo de la copa de los árboles. Y dice, pero ¿cómo va a bajar acá? No, el ovni se adapta a las circunstancias, se adapta a la geografía, se adapta a todo, a la naturaleza. Nosotros también le buscamos la quinta pata al gato y decir, no, desde el punto de vista nuestro, obviamente que no puede un helicóptero bajar al lado de un eucalipto, se cae de maduro, pero el ovni es otra cosa tan diferente, y eso es lo que lo hace misterioso, porque una vez se replantea y dice, ¿cómo puede ser? Como en este caso de Villa Elisa, el ovni al lado prácticamente de las plantas y moviéndose ahí entre la vegetación. Bueno, pero es así. Sí, yo creo que ejercen un control total del medio ambiente. Totalmente. Ellos cuando descienden, ellos saben a qué van a estar expuestos. Es un control total, esa es la palabra justa, es total, del medio ambiente y de los testigos ocasionales. Sí. O sea que está la protección, no solo la tiene el ovni, sino también los tripulantes de esos ovnis. Bueno, Nelson, para ir concluyendo este caso que es realmente excepcional, de lo mejorcito que han ocurrido en territorio argentino en la fase humanoide, ¿qué quedó en el tintero? ¿Querés acotar algo más? ¿Querés hacer un colorario del caso Suárez? Sí, quería hacer una acotación con respecto al relato, porque viste que nosotros siempre analizamos la casuística humanoide de acuerdo al relato del testigo, ¿sí? Si no tenemos el relato del testigo no podemos hacer un análisis o confeccionar un trabajo antropométrico ni un trabajo sobre la morfología de los objetos. A lo que me refería es que este objeto, en el relato que me interesó muchísimo, el relato de esta señora correntina, de Dora Suárez, de 52 años, describía con sus propias palabras la morfología del objeto. Ella me decía, Luis, que había una luz abajo del globo, que ella la comparaba con las máquinas, ¿viste?, que hacen fotocopias, las fotocopiadoras, porque ella no lo pudo comparar con otra cosa. Ella decía que debajo del ovni o de este objeto, de este globo, que ella decía este globo plateado, había una luz como la de las fotocopiadoras, ¿sí?, que iba y venía como un escáner, ¿sí? Quería, Luis, que si vos tenés algún caso sobre para que esto que me estás relatando me llama poderosamente la atención, porque son textuales palabras. Hace un par de años, allá por el 2016, a mediados de año, ocurre un caso de ralentización acá en Argentina, en la ruta 3, entre Pedro Luro y Carmen de Patagones, un matrimonio de Viedma. Tiene un encuentro y hay un missing time típico en estos casos, un caso realmente excepcional, que le pusimos la ralentización del sur, ¿no?, de la ruta 3, porque es un caso realmente maravilloso que tuvimos la suerte de investigar a través de este matrimonio de Celeste y Nicolás. Y una de las cosas que a mí me quedó grabado es cuando Celeste me dice que ellos, cuando van por la ruta 3, saliendo de Pedro Luro y ven el objeto sobre el campo adentro, dice que emitía como una especie de luz
pegada al piso como si fuera el escáner de una computadora. Hacía ese típico flasheo. Y esto que me acabas de decir prácticamente me viene a confirmar de que también tenemos un caso similar ahí en Villa Elisa, ¿no? Así que vos fíjate cómo este caso se va entroncando después con el tiempo con otros casos. Y eso es lo importante de la omnilogía comparada, buscar antecedentes, tanto anteriores o posteriores, porque en este caso estamos hablando de más de 2 décadas, y vos fíjate cómo después con el tiempo se fueron sucediendo casos similares que se van adosando a esta matriz del caso Suárez, ¿no? Es un caso para hacer análisis tras análisis, Totalmente, trabajo tras trabajo tras totalmente. trabajo, porque es tan rico el relato de los testigos que te dan tantos datos detallados para hacer, como te decíamos antes, un trabajo sobre la morfología del objeto y sobre todo el contexto general del fenómeno humanoide, ¿no? Cómo interaccionan los humanoides con los testigos. Eso es fundamental. Perfecto, lo vamos a ir viendo a través de los programas entonces, y vamos a ir también buscándole los antecedentes a este caso de Suárez de Villa Elisa del año 97, porque te vas a sorprender con la casuística de comparación que tengo. Así que nos vemos en el próximo programa. Dale, Luis. Bueno, nos vemos.